Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto saludarte. Mi nombre es Sid Castañeda y te doy la bienvenida a este segmento de video de Bursátil FX, en el cual tendremos un pequeño análisis de los mercados para las próximas jornadas. Y bueno, iniciamos en euro dólar, estamos en el cuadro H4 y bueno, a modo histórico tenemos una entrada en venta aproximadamente por acá, en la cual nosotros hemos podido aprovechar esta caída. Ya en este momento tendremos una transacción con varios lotes posiblemente con una muy buena ganancia. Ahora bien, los que no han entrado ya les explicaré las entradas posibles, pero los que ya tienen transacción quizá vean que el capital o la ganancia se reduce un poco porque el mercado se está consolidando. Así que por lo pronto todavía tenemos panorama bajista, tenemos un muy buen rango, ya el stop loss debe estar en positivo desde hace tiempo y vamos a darle algo de espacio. Si no nos da patrón de velas alcista en cuadro diario, un buen patrón, o en semanal de patrón alcista, vamos a poder mantener la transacción todavía. No pasa nada, es parte del ruido. Cuando tenemos una transacción que ya lleva quizá semanas o días en ganancia, es normal que a veces tome sus descansos. No todo va a ser un impulso que nos va a hacer crecer la cuenta. Hay que darle su descanso. Los que no han entrado, aquí hay dos puntos donde yo les consideraría oportunidad de entrada, o los que quieran agregar lotes por supuesto a su transacción. El primer punto sería en 1.0682. En esta zona podemos buscar un patrón de velas bajista. Puede aparecer en H1 y también puede aparecer en H4. Si el mercado sigue de largo, entonces podemos buscarlo en la zona alrededor de 1.0809. Estas son las dos zonas que de hecho son retracciones de Fibonacci en las cuales el mercado puede llegar y bajar. Otra manera que pueden utilizar para operar es trazando un canal por debajo y operar en el rompimiento. Pero si van a hacer esto, hay que estar muy atentos a mover el stop loss. Puede ser el rompimiento incluso en H1, pero tienen que mover el stop loss, estar atentos si el mercado les da un patrón contrario en M30 o en H1 para tomar la ganancia que se haya generado. Si ya movieron el stop loss y el movimiento continúa, pues estarán todavía en un buen movimiento. Y bueno, este es euro dólar. Aún hay buen potencial, euro dólar se está desarrollando, lo hemos operado prácticamente desde que se rompió aquel triángulo del que hablábamos hace meses. Y bueno, vamos a ver ahora el oro, cómo vamos en este gráfico, debido a que me han preguntado sobre este tipo de índice. Vamos a comenzar en el cuadro semanal. Aquí tenemos el gráfico semanal de oro versus dólar. Yo lo que tengo trazado es un canal. Aquí veo que tengo por la parte de arriba 1, 2, 3, 4 rebotes. Por la parte de abajo tengo 3 rebotes y actualmente el mercado se está acercando a esta zona nuevamente. Bueno, la manera de operar sería la siguiente. Bajar a D1, que en un momento se los voy a mostrar, y esperar rompimiento para compra. Pero muy atentos si llegan a compra, porque en los cuadros más grandes, incluso mensual, el panorama se inclina más hacia bajista. Por lo tanto, podemos comprar y esto es bastante espacio, es bastante ganancia. Pero atentos para trazar línea de nuevo para igual rompimiento en venta, como lo hicimos hace ya hace meses en dólar y en japonés, que estuvimos operando en una triangulación de esta manera. Otra manera de operar es la siguiente. Aquí yo tengo una línea de color verde que tracé por las mechas, no por los cuerpos, sino por las mechas. Cuando se rompa esta línea con un cuerpo real, tendremos oportunidad de venta, pero naturalmente hay que bajar a cuadros pequeños, a H1, vamos a bajar a H4 para entrar en un buen punto después de un descanso, después de una retracción o consolidación. Y bueno, esto es básicamente para el oro lo que tenemos. Un movimiento dentro de un rango, esperamos rompimiento para compra. Muy atentos a esta para rompimiento y entrar en venta, que en cuadro mensual nos da más oportunidades. Vamos a ver ahora el cuadro diario. Aquí se ve un poco mejor, está la línea trazada y es esta ruptura en D1 la que nos daría oportunidad de compra. Y bueno, seguimos con lo antes mencionado. Vamos a ver los fundamentales. Vamos al calendario.
Y bueno, tenemos básicamente dos noticias en general para euro o para dólar relacionadas a ese par. Y bueno, algunas ya ocurrieron, ya nos dieron información. Pero las que faltan son, por ejemplo, para el 18 de marzo, a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, tenemos la decisión de las tasas del Comité Federal de Mercado Abierto o la FOMC. Y a las 2:30 Janet Yellen va a hablarnos acerca de este evento, va a dar una conferencia de prensa media hora después. Estas dos noticias son importantes, tenemos un previo y un estimado. Me han preguntado al correo electrónico cómo entender las fundamentales, es decir, cómo beneficiarse, porque a veces puede ser complicado que alguien diga, bueno, las decisiones del tipo de interés, en qué me afectan o cómo van a afectar al par. Bueno, el paso 1 sería, y lo más importante, entender que no tiene tanto que ver la noticia, y esto lo he mencionado mucho en el pasado, no tiene tanto que ver la noticia, sino cómo sorprende la noticia. Si la noticia es positiva y se esperaba positivo, no pasa nada. Si la noticia es negativa y se esperaba algo negativo, no pasa nada. El problema es, bueno, no el problema, la actividad se da cuando no es lo que se esperaba. Si se esperaba algo positivo y se da algo negativo, tenemos movimiento en el gráfico. Si tenemos algo contrario, o sea, aunque se dé algo positivo y se esperaba lo contrario, tenemos movimiento en el gráfico. Si nosotros tenemos digamos un estimado o esperamos algo positivo y se da algo positivo, pero en mucha mayor magnitud, entonces tenemos igual movimiento en gráfico. Caso contrario, si esperamos a una noticia mala y recibimos una noticia mala, pero mucho peor, entonces igual tenemos movimiento en el gráfico. Esto es lo primero que hay que entender, porque a veces me preguntan, ¿por qué si la noticia fue positiva, tal divisa se debilitó o perdió contra la otra moneda? Bueno, es que se movió, fue algo positivo, pero no tanto como se esperaba o sencillamente hay que ver también lo que las otras divisas están experimentando. Y bueno, eso sería lo primero. Lo segundo es, por ejemplo, aquí estoy en diariofx.com y hay un botón que dice más. Si tú haces clic, te abre un texto donde te explica de qué se trata la noticia. En particular, la que estamos viendo, la que estamos analizando. Aquí te explica cómo afecta y así tú puedes comenzar a empaparte un poco. Ahora, viene el tercer nivel, podríamos decirle. Es cuando las noticias no son precisamente claras o no son algo que ya está estimado. Por ejemplo, aquí va a hablar Janet Yellen. No podemos hablar de un estimado porque no sabemos ni siquiera de qué nos va a hablar. Aquí no hay previos ni estimados, solo es una plática que va a tener. Bueno, yo te recomendaría que comenzaras a empaparte un poco acerca de, por ejemplo, si operas euro dólar, empieza a investigar históricamente el origen de la crisis, empieza a estudiar por qué fue la crisis en Grecia, las elecciones que han tenido, los partidos políticos que han tomado el poder, sus políticas de austeridad o no austeridad. España también vale la pena, la burbuja inmobiliaria, hay que prestar atención a todos esos detalles y cómo una crisis en un país puede arrastrar a los países de al lado, como por ejemplo Alemania no le parece mucho que haya países en crisis porque bueno, es una Unión Europea y ellos están aportando. Entiende un poquito cómo funciona la economía en esa zona, por ejemplo del euro, por qué la situación se está dando de esta manera. Puede que sean noticias viejas a lo mejor y ya no afecten precisamente al mercado en este momento, pero tú vas a entender la historia y así cuando alguien vaya a hablar, tú ya vas a saber de qué se trata. Por ejemplo, hace poco hubo elecciones en Grecia y se hablaba del partido que no apoya la austeridad y quizá alguien que ve esto dice, bueno, pues quién sabe, pero bueno, es que ya lleva una historia. Anteriormente Grecia estaba en un plan de austeridad y ahora ya no va a estar o se está renegociando esto. Es algo que va a tomar tiempo, pero ya llevamos como una historia, ya sabemos de qué trata. Igual en Estados Unidos.
su relación con el petróleo, con las guerras que se están viviendo. Y bueno, últimamente ha tenido una fortaleza Estados Unidos. Hay que llevar un histórico. Y no es algo que se pueda hacer precisamente de la noche a la mañana, pero sí se puede ir poco a poco uno familiarizando con el tema. Una buena práctica sería, por ejemplo, en lugar de leer la sección de deportes en el periódico, vamos a leer un poquito acerca de la historia de alguna crisis que está todavía vigente. O en lugar de leer alguna novela o alguna historia cualquiera, podemos dedicar a lo mejor un poquito de ese tiempo para empaparnos acerca de la información fundamental o de los análisis fundamentales. Como les digo, no es algo que se pueda aprender rápido. Muchos traders llevamos años llevando un histórico de qué está pasando, pero si eres nuevo no pasa nada, puedes empaparte. Hay videos en YouTube de hecho que te explican las crisis, etcétera, y bueno, creo que es algo muy recomendable. De momento solo me resta despedirme de ti, no sin antes recordarles que se suscriban a la página de Facebook para que se enteren cada vez que subo una idea de trading, y se suscriban al canal de YouTube donde subo las ideas. También tengo el otro canal donde subo los contenidos. Y bueno, básicamente es porque hay muchísimos traders y no dura un mes en que ya se revienta la cantidad de correos. Pero bueno, para eso están las redes sociales, para que sigamos en contacto. Y cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y muy felices transacciones. Hasta la próxima.